El canal comunitario de Cogua, Cuapac Televisión, no se hace responsable por las declaraciones de quienes aparezcan en sus producciones audiovisuales ni tampoco se identifica con las mismas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Mujeres, Desafíos y Resistencias. Hoy estaremos con Raquel Rodríguez, quien compartirá sus conocimientos sobre los derechos sexuales y reproductivos y cómo se encuentra este panorama en nuestro municipio. Únete a nosotros en este espacio de diálogo y conocimiento. Raquel, bienvenida a las cámaras de Cuapac y bueno, primero iniciemos contándole un poco a los televidentes y las personas que se conectan también a través de nuestras redes sociales, contándoles un poco de ti, de tu vida, precisamente para que ellos te conozcan. Buenas tardes, mi nombre es María Raquel Rodríguez, soy enfermera jefe, especialista en perinatología, egresada de la Universidad de La Sabana y especialista de la Universidad Nacional, con un amplio recorrido como docente por varias universidades. Y también he trabajado con los municipios en las diferentes estrategias y políticas de la gobernación. Me he enfocado siempre y me ha costado mucho lo que es la gestación, la parto, el posparto y todo lo que es la reproducción y el desarrollo del ser humano. Bueno, Raquel, iniciemos pues con nuestro sexto capítulo. Les recordamos un poco a los televidentes y las personas que se conectan a través de nuestras redes sociales que abordaremos un poco sobre los derechos sexuales y reproductivos y también cómo vistos estos desde una perspectiva de género. Pues entonces iniciemos, Raquel, si te parece, pues precisamente definiendo qué son los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, los derechos sociales y reproductivos son un conjunto de derechos que garantizan a las personas tener una sexualidad libre y responsable, de acuerdo a sus creencias, a su cultura, a su región y al medio en el que vivimos en este momento. ¿Cómo se ven reflejados pues, precisamente los enfoques de género y los enfoques diferenciales en los derechos sexuales y reproductivos? Esos enfoques tienen muchas variabilidades porque dependen mucho del género al que se pertenece, teniendo en cuenta que el género puede ser que sea mujer o hombre, o que sean personas que pertenecen a grupos como los grupos de LGTBI, o también dependiendo de la etnia en que vivan, dependiendo el nivel cultural de las personas, así como la discapacidad y la situación y el medio donde cada persona vive. ¿Cuáles son las opciones que tienen las mujeres pues precisamente para vivir una vida plena en derechos sexuales y reproductivos? Hablemos un poco también de la sentencia C055, que es precisamente una de esas opciones. Bueno, para poder hacer referencia a estas opciones que tienen las mujeres, tenemos que tener en cuenta lo que es la sexualidad y los derechos sexuales y lo que son los derechos reproductivos. Entonces tenemos en cuenta que los derechos sexuales son el derecho de una persona a decidir libremente cuándo y cómo iniciar su vida sexual. Otra sería tener derecho a su intimidad y al goce de su vida sexual plena sin necesidad de ninguna discriminación, a tener una relación sexual sin violencia, sin ser abusada, sin discriminación, a tener una vida sexual, digamos un acto sexual consensuado, sin ningún tipo de presión. Y en la parte de la reproducción tendríamos en cuenta como tal el hecho de procrear hijos, de decidir cuántos hijos se va a tener, con qué persona quiere tener esos hijos, con qué tiempo va a tener esos hijos o si definitivamente no quiere tener hijos, así como el grupo de familia que quiere tener. Las mujeres en este momento entonces contamos dentro de estos derechos sexuales y reproductivos con ciertos programas como es el derecho a tener un método de planificación familiar, el método a decidir cuándo y cómo quedar embarazada y con qué pareja. Otra cosa importante es que la mujer puede tener
pues se le puede garantizar el desarrollo de un embarazo bajo un sistema de vigilancia y control donde ella esté estrictamente vigilada y observando y llevando todo, digamos, todo el proceso de la gestación, donde se le conceda a ella o se le respete el derecho a tener un control prenatal con un adecuado desarrollo, con un adecuado control, como su nombre lo dice, hasta culminar la gestación y hasta en el puerperio poder contar con un método de planificación familiar, poder mirar cómo es el desarrollo de ese bebé. Bueno, hace un momento, detrás de cámaras, me mencionabas un tema que me parecía muy importante, son los embarazos subrogados. Esos me los mencionabas también como una opción, y si quieres abordemos esa opción específicamente y esa otra opción que tienen las mujeres en este caso, que es con la sentencia C055, que es básicamente pues poder decidir no querer tener hijos. Bueno, es importante que nosotros conozcamos que a medida que ha pasado el tiempo, ha ido evolucionando y en derechos sexuales y reproductivos se ha ganado, digamos, un campo grandísimo, ya que no solo se refiere a lo que es la relación hombre-mujer, sino que hoy en día hay que garantizarle los derechos a los grupos especiales, volviendo, como dije anteriormente, a los grupos LGTBI, a todo lo que son parejas homosexuales, parejas de mujeres, ahora hay monoparietales, diferentes, si nos podríamos hablar, hay muchísimos grupos ahora de sexualidad donde deciden y tienen el derecho a tener un hijo. Entonces, con lo que hablábamos anteriormente de los embarazos subrogados, es cuando una pareja, independientemente de que sea pareja hombre-hombre, hombre-mujer o mujer-mujer, o sea, independientemente del tipo de pareja, pueden ellos, si no quieren tener, pueden ellos tener un hijo. Entonces consiguen una mujer, alquilan un vientre, en algunos de los casos si son dos hombres, pongamos el ejemplo de la pareja de dos hombres, alquilan un vientre y uno de los dos saca su gameto, es decir, su esperma, y consiguen un óvulo, a veces donado, a veces consiguen un óvulo de la pareja de la familia y procrean, entonces consiguen un vientre, le hacen una inseminación artificial a esa mujer y juntan ese esperma de uno de ellos con el óvulo que han conseguido y la mujer alquila su vientre. Y tiene todo el control prenatal, tiene todo, digamos, el desarrollo de su bebé, tiene todos sus controles médicos estrictos y esa pareja le brinda a esa mujer la garantía de que va a tener un servicio médico especializado y ella se compromete. Para eso firman un contrato y deciden en qué momento tienen el óvulo, o sea, ellos hacen todo el proceso. Ahora hay unas fundaciones que se prestan para eso, que son las que ofrecen ese servicio. Entonces, esas fundaciones captan a las mujeres que tienen, digamos, hacen unos exámenes y que tienen toda la capacidad de poder procrear, no procrear, sino darle crecimiento, albergue a ese óvulo que está fecundado allí por el esperma y darle crecimiento y un desarrollo hasta que llegue a un feliz término del embarazo. Lo que se ha visto es que la gran mayoría de estos embarazos no llegan al término de las 40 semanas como se busca que sea una gestación completa, sino por lo general se presentan embarazos pretérmino, pero como dije anteriormente, son mujeres que están con todo el apoyo y con toda la garantía del desarrollo de ese embarazo en muy buenos centros médicos, con muy buenos especialistas, pero ellas tienen su bebé y desde el momento en que nace el bebé, ellas se separan de él, ni siquiera hay contacto piel a piel, sino inmediatamente hay el nacimiento del bebé, el bebé se le entrega, digamos, a la enfermera, al pediatra, quien hace la adaptación, y ella queda, chao, se fue, se acabó ahí, no hay lactancia materna, no hay apego de ninguna clase, sino hasta ahí llegó, y ella cobra un dinero por eso, se recupera y puede volver a tirar el vientre a otra pareja, es como un negocio que se hizo ahora, y es un derecho a los que tienen las parejas. Digamos que es muy interesante ver esa postura, verla como una postura en la que con esas opciones se garantizan esos derechos sexuales y reproductivos, especialmente para las comunidades más diversas, ¿no?
digamos que la contraparte, por así decirlo, es ver a la mujer como precisamente un negocio. ¿Qué pensarías tú de eso? ¿Qué le dirías a esas personas que piensan precisamente de esta forma? Mira, en mi trascendencia, en mi experiencia como enfermera jefe, he estado en varias unidades de cuidado intensivo neonatal y he tenido la oportunidad de trabajar especialmente con personas con medicina prepagada. Son personas que económicamente les garantizan todos los derechos a las mujeres, pero yo como mujer, con mis principios y mis valores, no sería y no estaría dispuesta a entregar un ser que tengo entre mi vientre, que aunque no sea de mis genes, va a llevar mi sangre de una u otra manera, porque es que en mí se va a implantar ese óvulo fecundado y se va a crear la placenta, y la placenta se va a adherir a mí y yo voy a alimentar con mi sangre ese nuevo ser. Entonces, en mis principios y en mis valores yo no lo haría. Yo no sería capaz de ligarme de un ser vivo, de un ser humano que tuve entre mi vientre, que lo sentí mover, que de pronto en un examen sentí su corazón dentro de mí y regalarlo, o sea, entregarlo, yo no lo haría. Claro que hay mujeres que sus principios y sus valores les dan para eso y son derechos que se tienen que respetar, son formas de vida, son formas, digamos, culturales, entonces pues todo eso es respetable. Interesante. Ahora sí le hablo de de la sentencia, qué pena. La sentencia C55, 355, perdón, es la que nos habla del derecho que tiene la mujer a decidir interrumpir su embarazo voluntariamente. Hago una aclaración en la sentencia 055 del 2022. Sí, Tranquila, no te preocupes, no ve. pasa nada. Entonces, esta sentencia le permite a la mujer interrumpir su embarazo. Se tienen en cuenta, digamos, tres características específicas para que la mujer pueda llegar a interrumpir ese embarazo, aunque ahora se han ampliado muchas, digamos, hay mucha conveniencia en esa situación. Primero, se dice que la mujer para poder interrumpir el embarazo y que no sea catalogado como un delito, lo debe hacer antes de la semana 24, pero que debe cumplir con tres características específicas. Una, que esa gestación ponga en peligro la vida de la mamá, entonces ella puede solicitar la interrupción voluntaria de su embarazo. Dos, que el bebé venga con algún tipo de malformación que no sea compatible con la vida. Y tres, que la mamá haya sido, o sea, ese embarazo haya sido producto de una violación o de una relación sexual abusiva. Eso era lo que se tenía en cuenta. Sin embargo, ahora se están, digamos, dejando llegar a término esos abortos voluntarios cuando la persona dice y refiere sentirse afectada psicológicamente. Entonces se cree que esa mujer se va a ver en peligro su vida porque puede llegar por ansiedad a suicidarse. Entonces les están dando muchas otras opciones para que puedan culminar el embarazo voluntariamente, es decir, realizarse un aborto. Y se les debe garantizar esos derechos sexuales y reproductivos, es decir, ella tiene derecho a decidir cuándo hace la interrupción, teniendo en cuenta que sea antes de la semana 24, tiene derecho a recibir un buen trato, un servicio de salud con calidad, tiene derecho a no ser vulnerada, digamos, a no estar como en escarnio público y a tener cierta discriminación por hacer, digamos, un aborto voluntario. Y que no es excusa tampoco que el médico apele a la objeción de conciencia, ¿no? Porque aunque él, digamos, sus creencias no le permitan poder hacer o realizar el aborto, está precisamente en esta sentencia, indican que ese mismo doctor tiene que remitir a otro doctor que sí lo haga, porque pues precisamente cuando ese doctor pone una barrera por sus creencias o por sus valores, pues está evitando precisamente un derecho. Entonces eso yo creo que también es importante mencionarlo para que las mujeres que vean esto pues sepan que no es excusa y que si yo en este momento o cualquier mujer quisiera en este momento pues acceder a un aborto, lo tiene que hacer sin ningún tipo de barreras.
Ahí juega un papel muy importante la parte ética del profesional. Por eso es que se dice que el profesional que se sienta impedido éticamente y moralmente para hacerlo debe referirlo a otro profesional que esté en condiciones de hacerlo y que su parte moral no le afecte, digamos, a él. Exactamente. Uno de los principios precisamente de los derechos sexuales y reproductivos son la equidad y la igualdad. Eso es muy bonito en la teoría. ¿Cómo lo has visto tú en la práctica? ¿Realmente los conceptos de igualdad y equidad se ven reflejados en la práctica? Bueno, yo creo que aunque han habido avances en esa parte de equidad y que se trata de abordar, digamos, todas las comunidades, independientemente de su situación geográfica, de su situación cultural, de su parte religiosa, yo creo que hay muchas barreras. ¿Por qué? Porque hay mucha discriminación. Aún, digamos, nuestra cultura no nos da para que aceptemos. Hay personas que son muy, digamos, discriminan mucho a las poblaciones homosexuales, a la población LGTBI, incluso a la misma mujer y a las personas discapacitadas. Entonces, a pesar de los esfuerzos que se ha hecho, el gobierno ha implementado ahora muchos programas, muchas estrategias para hacer que toda la parte de educación sexual y específicamente en los derechos sexuales y reproductivos se tenga conocimiento desde que es niño en la escuela, en el colegio, en las comunidades como son juntas de acción comunal, líderes comunitarios, para que todos tengan conocimiento del tema. Pero es un tema que es, digamos, bastante álgido por la parte, vuelvo al tema, por la parte cultural, donde nosotros estamos viviendo, y más en nuestro territorio, que somos demasiado religiosos y hay religiones que prohíben todas estas prácticas. ¿Cómo es la situación ahora en materia de derechos sexuales y reproductivos, pero en las zonas rurales? Pues entendiendo que desafortunadamente en la historia hemos visto que no se han podido acceder, digamos, o las barreras son inclusive mayores que para las personas que viven en los centros de los municipios o en los centros de las ciudades. ¿Cómo has visto tú este panorama en las zonas rurales del país y, si se quiere, del municipio también? Yo creo que aún hay barreras. ¿Por qué? Porque de todas maneras, incluso entre nosotros los profesionales de la salud, hay mucho desconocimiento de lo que son los derechos sexuales y reproductivos. Entonces no se garantiza, por ejemplo, la persona que vive en una zona alejada, no hay una forma de facilitarle un transporte donde yo diga, no, la señora, por decir algo, no para hacer una interrupción involuntaria del embarazo, sino por decir algo, una mujer que está en gestación y presenta una sintomatología que pone en riesgo la vida de ella y de su bebé. Si ella no tiene los recursos económicos y está en una zona apartada, de pronto tampoco le coge el internet, no le coge un celular, entonces es una persona que está siendo muy vulnerable para que se presente una situación en la que sea fatal. ¿Por qué? Porque no tenemos esa capacidad de poder llegar allá por las barreras que se presentan, por el nivel socioeconómico de la persona, por la distancia donde vive, por la falta de conocimiento de las personas y también por la vulneración de los mismos derechos. ¿Cómo se garantizarían entonces esos derechos? Es decir, ¿con qué medidas se pueden tomar, o sea, o qué promoción se puede hacer precisamente para que lleguen a todas las mujeres, a todas las personas, los derechos o la información sobre los derechos sexuales y reproductivos? Bueno, en este momento se está haciendo mucho énfasis en la promoción y la prevención. Entonces se está capacitando el personal de salud, especialmente esas personas que tienen acceso a las zonas más apartadas, que en este momento son las auxiliares de enfermería, que por ejemplo en nuestro municipio tienen asignada la vereda. Entonces estas mujeres se capacitan y ellas deben transmitir esa información, deben hacer que estas personas que viven en el campo, por decir algo, en zonas alejadas, tengan conocimiento de esos nuevos, digamos, de esos nuevos retos, de esos nuevos programas, de esos nuevos derechos que ellas tienen a nivel central. Entonces se les da a conocer y fuera de eso, si se encuentra
si se encuentra digamos, alguna vulnerabilidad, esa persona, esa familia debe ser canalizada a nivel central para que en el grupo, por ejemplo, de que en los grupos, por ejemplo, que ahora gestionan las alcaldías, que es lo del PIC, del Plan de Intervenciones Colectivas, se pueda intervenir esas personas y se les pueda brindar un apoyo garantizándoles sus derechos y acercándolas más a un sitio donde se le pueda brindar la atención que realmente necesita. Es decir, si encuentran, por decir algo, una gestante que presenta una sintomatología en riesgo, se va canalizando, se le da prioridad a esa persona que está en riesgo, es decir, uno va a la familia, la canaliza, identifica en qué riesgo está y dependiendo del riesgo donde esté, pues uno la va notificando y la va acercando más a que tenga, digamos, atención en salud con calidad y con el nivel que lo necesita. Hablar de sexualidad, perdón, de derechos sexuales y reproductivos, pues también es hablar de educación sexual integral. ¿Consideras que que el discurso frente a la educación sexual ha sido equitativa, igualitaria, pues entendiendo que incluso, sí, digamos que el centro de la conversación de la educación sexual y reproductiva ha sido principalmente dirigido hacia métodos de planificación y entendemos que la mayoría de métodos de planificación pues han sido dirigidos para las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo tú ves ese panorama de educación sexual aquí en Colombia y en nuestro territorio también? Yo digo que aún hay carencias y hay falta de conocimiento, precisamente porque los métodos anticonceptivos se le han dado, digamos, se han enfocado más hacia la mujer que hacia el hombre. Sí se ha avanzado en que los métodos anticonceptivos deben ser garantizados a todos los seres humanos después de los 14 años, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Casi todos los métodos anticonceptivos son para la mujer y no para el hombre. El hombre tiene que adaptarse o a un método anticonceptivo definitivo o simplemente es el que, digamos, provee a la mujer el método anticonceptivo. Entonces es donde nosotros venimos, que eso también tiene que ver con la sentencia, que la mujer tiene derecho a que se le dé la pastilla del día después, que es una forma con la que están planificando mucho en este momento los jóvenes y las personas, está más para los jóvenes que digamos para las personas mayores, pero sí se enfoca más hacia la mujer y el hombre pues sigue siendo como más, digamos, más de buenas, más privilegiado, porque siempre la que se ve afectada es la mujer en todo el sentido de la palabra, entonces la que va a utilizar el método de planificación siempre va a ser la mujer. El hombre simplemente lo puede hacer con preservativo, pero como sabemos ningún método de planificación nos ofrece el 100% de efectividad, entonces pues por lo general siempre hay que acompañarlo con otro método de planificación, entonces el hombre solo el preservativo y tampoco es un 100% efectivo. ¿Cómo se liga entonces la educación sexual con los derechos sexuales y reproductivos? La educación sexual integral hace referencia a que todos tengamos conocimiento y tengamos derecho al acceso a esos métodos anticonceptivos. Entonces, dentro de la planificación, dentro de los derechos sexuales y reproductivos está la planificación. Entonces hay que garantizar ese derecho, independientemente de que sea. Por ejemplo, en este momento, para la planificación, independientemente de que sea los jóvenes, ya no tienen tantas barreras, es decir, se está haciendo como el esfuerzo de que esas barreras que se presentaban, que no se garantizaban un método, un método de anticoncepción a los jóvenes, se quite la barrera. Es decir, que si un joven quiere utilizar un método anticonceptivo, no necesita ni permiso de los papás ni nada, sino simplemente se acerca a su EPS o a la IPS y dice yo quiero planificar, se le da una asesoría en planificación, se le dan todas las ventajas y desventajas y se le debe garantizar un método de planificación familiar. ¿Cómo influye la violencia de género dentro de los derechos sexuales y reproductivos? La violencia de género se ve muy afectada y también depende mucho de la parte biopsicosocial de la persona, así como del grupo al que pertenezca, porque no es lo mismo, digamos, una mujer con todos
sus 5 sentidos a una mujer con discapacidad. Entonces se ve más afectada y seguimos aún con la violencia de género, aunque ahora también el hombre se está viendo maltratado. Nosotros siempre hablamos de maltrato a la mujer, pero también hay maltrato al hombre. De pronto nosotros vemos hoy en día que las violaciones no se dan solo a las niñas, se dan a los niños, a los adultos, en cualquier grupo etario. Entonces eso está afectando mucho a la comunidad. Entonces la violencia de género está marcada, aunque está más para las mujeres, se ve también para los hombres y para la población especial como los grupos LGTBI y los discapacitados. ¿Cómo pueden los sistemas de salud abordar precisamente los derechos sexuales y reproductivos para pues, promocionarlos y divulgarlos? ¿Cómo los pueden abarcar? Ellos deben de buscar estrategias de información a todas las personas. Entonces, si uno va a una institución de salud, en algunos casos, por ejemplo, en algunos servicios de urgencias, hay carteleras informativas. Ahora hay que tratar de divulgar la información por medio de digamos, tenemos ahora el Facebook, el Instagram, entonces se encuentran muchas cosas, que lo que pasa es que nos toca saber qué miramos, ¿sí? Mirar que realmente sea una página efectiva, no páginas que pueden generar controversias, sino realmente los estatutos y todo a lo que el gobierno se ha planeado. ¿Sí? Entonces lo que más interesa es la adecuada comunicación en los colegios, en las escuelas, en los centros de salud, en los hospitales y en los grupos comunitarios. ¿Cuáles son las principales problemáticas que enfrentan las comunidades en términos de derechos sexuales y reproductivos? Las barreras. Las problemáticas son las barreras porque, vuelvo a lo que dije anteriormente, falta conocimiento, falta divulgación, falta respeto por esos mismos derechos. Y las barreras que se presentan no solo son, digamos, de comunicación, sino también por las distancias, a nivel socioeconómico, por la falta de educación aún de las personas, por la discriminación, por el machismo, porque ahora también el feminismo se ha subido mucho, entonces no estamos en una balanza, sino que estamos, de todas maneras esto está como anclado los derechos sexuales y reproductivos a la parte moral, a la parte educativa, a la parte religiosa, y no solo a eso, sino a la parte anatomofisiológica, porque también los sistemas hormonales, los sistemas fisiológicos de las personas son diferentes en todos los seres humanos, y de acuerdo a sus vivencias y a sus experiencias, brindan, digamos, esos conocimientos y hacen o no o desconocen esos derechos sexuales reproductivos. Bueno, Raquel, quiero agradecerte por tu tiempo y por darle un tiempo a este sexto capítulo de Entre Mujeres, Desafíos y Resistencias. Y bueno, y finalmente enviémosle un mensaje a todas las personas, a las mujeres, a las niñas, niños y jóvenes que de pronto pueden estar viendo este programa y que les puedas dar un mensaje también en donde si quieren pueden obtener o si quieren obtener más información, pues qué rutas ellos pueden acceder o a qué centros pueden acceder precisamente para poder ampliar este tema sobre derechos sexuales y reproductivos. Bueno, yo invito a todas las mujeres especialmente a que hagamos valer nuestros derechos como mujeres, a que no permitamos el maltrato de género, no permitamos la violencia de la mujer, pero que tampoco vulneremos de los derechos de los hombres y de las otras personas. Que nos apoyemos mucho con personas que tengan conocimiento en el tema, que no busquemos, por ejemplo, de los jóvenes, que no busquemos el apoyo en el amigo ni en la amiga, porque de pronto ella también tiene desconocimiento, entonces que, por ejemplo, busquemos el centro de salud, busquemos el apoyo en la IPS, hay muchos programas de salud sexual y reproductiva y que tienen que ver con el adolescente, con el adulto mayor, con el joven, entonces que nos apoyemos en esos programas y que de pronto perdamos o quitemos barreras como
es que me conocen, es que van a salir a comentar. No, eso es ética profesional y pues busquemos un profesional que no vaya a divulgar la información que recibe, porque si yo sé que fulano está buscando un método anticonceptivo, me voy a ir a contarle al amigo, a la persona porque lo conozco. Entonces muchas personas generan esa barrera porque me conocen, porque vivo en un pueblo pequeño, porque nosotros tenemos cerca, por ejemplo, Zipaquirá, nos podemos apoyar si está vinculado a una EPS, pues esa EPS garantiza esos derechos sexuales y reproductivos. Entonces el hecho es investigar y tener conocimiento qué persona de nuestra EPS nos la puede brindar o a dónde podemos acudir.